orar. Vamos a pedirle al Señor que quite todo pensamiento, que quite toda carga, que quite toda aflicción, aún dolencia, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Muchas veces estamos en la presencia del Señor y nos duele el cuerpo, ¿no? Y eso muchas veces nos impide, ¿no?, recibir del Señor, nos impide entrar en la presencia del Señor y aún, ¿no?, que la palabra del Señor pueda entrar en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana, les pido que incline su rostro. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú renueves el espíritu en nuestras mentes, Señor, que quites toda carga, todo pensamiento, todo cansancio, Señor, en esta hora. Dios mío, nos sujetamos, Señor, a tu voluntad, Señor. Padre Santo, en esta hora encomendamos, Señor, a ti esta palabra. Señor, seas tú obrando, aún poniendo palabras, Señor, en mi boca, para dar con denuedo, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te honramos en esta hora. Amén y amén. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Un aplauso de que vive. Y habíamos estado viendo una palabra, ¿no?, que el día miércoles y el día jueves vimos algo en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 46. San Lucas 6, 46, allí encontramos algo donde el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que aquel pasaje hablaba acerca de los dos cimientos? Aquel que oía la voz de Dios y ponía por obra aquella voz de Dios. Dios Jesucristo lo comparaba con aquel hombre que edifica su casa y la edifica sobre una roca, la roca firme, que cuando venga el viento, vengan las tempestades, dice que aquella casa no se iba a mover. Pero aquel que escuchaba la voz de Dios y no la hacía, era semejante a aquel que hacía su casa sobre la arena o sobre la tierra, que cuando viene el viento, vienen las tempestades, dan con ímpetu contra aquella casa, y dice que es grande la ruina de aquella casa. Aquí nos habla de los fundamentos que nosotros debemos tener en el Señor, aquellos fundamentos firmes en Jesucristo, que es la roca, nuestra roca de salvación. Amén. Entonces, aquí el Señor comenzó a decirles a los discípulos: ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Desde el comienzo, desde la creación misma, Dios ha invitado al hombre a que obedezcamos a Él, que obedezcamos a su palabra, pues Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, Él es el dueño de toda la creación. Mía la tierra, mía es la plenitud, dice Dios. Mío es el oro, mío la plata, mío es todo. Aún nuestras vidas le pertenecen al Señor. Todo es de Dios. Amén. Y Dios, desde aquel momento que puso al hombre sobre esta tierra, lo ha instado y nos sigue instando a que obedezcamos a su palabra, y detrás de ello es que nosotros podemos ser bendecidos cuando nosotros obedecemos a aquella voz de Dios. Si vamos al libro de Deuteronomio, allí en el capítulo 28, Deuteronomio 28, allí capítulo versículo 1, nos vamos a encontrar, ¿no?, aquí Dios hablando acerca de la bendición de la obediencia, de obedecerle al Señor. Gloria a Jesús. Y aquí la palabra del Señor, ¿lo encontraron? Aquellos que anotan, Deuteronomio 28, versículo 1, y dice: acontecerás que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí, de la misma forma que Jesús le decía a sus discípulos: si ustedes escuchan la voz
de que les estoy hablando, si ustedes escuchan mis palabras y las hacen, ustedes van a tener un fundamento firme, ustedes van a ser bendecidos, en otras palabras. Aquí Dios hablando al pueblo de Israel, a su pueblo santo, y nosotros somos pueblo de Dios. Entonces Dios aquí les habla y dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Veíamos en el libro de Pedro, donde dice que el que mira en la perfecta ley en la libertad, ¿se acuerdan? Cuando nos miramos atentamente, ¿no?, en la palabra del Señor. Y entonces dice aquí que si nosotros oímos atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra, dice, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Gloria al Señor. Algunos pueden decir: bueno, esto pertenece al Antiguo Testamento, ya es viejo, pero Dios nos sigue diciendo aún hoy día que debemos guardar la palabra del Señor, que debemos ponerla por obra, la palabra del Señor. Esto no ha cambiado. Aún la palabra del Señor dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no va a pasar. La palabra del Señor no pasa, no cambia, no pasa de moda, no se muda. Dios no es hombre para que mienta, dice, no es hombre para que se arrepienta. Dios no cambia de pensamiento, ¿no?, como cambiamos nosotros, ¿no? Hoy día tenemos un pensamiento, mañana tenemos otro, ¿no? Pero Dios es inmutable, Dios permanece y permanece firme, Él no cambia. Entonces Dios nos habla y Dios nos insta a que nosotros escuchemos la voz de Dios, a que nosotros escuchemos su palabra, porque esta palabra es la que puede ayudar a nuestras vidas, es la que puede salvar nuestras almas, como dice la palabra del Señor, aquella palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Es allí la palabra del Señor donde nosotros debemos poner mucha atención, donde nosotros debemos poner nuestro oído, donde nosotros debemos abrir nuestro corazón para que la palabra pueda hallar cabida en nuestras vidas, pueda germinar y dar fruto también. Gloria al Señor. Entonces dice que si nosotros oímos la voz de Dios atentamente y la guardamos y ponemos por obra todos sus mandamientos que Él nos prescribe hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios nos dice que nos va a poner en alto, pero cuando nosotros oímos la voz de Dios y la ponemos por obra. En el versículo 2 dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones, Dios ama a su pueblo. Nosotros somos hijos de Dios porque la palabra del Señor dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, Dios le dio la potestad de ser hijo. Y Dios nos ama como un padre amoroso y desea bendecir a su pueblo, desea bendecir a sus hijos. Y Dios dice aquí en su palabra que las bendiciones te alcanzarán cuando nosotros oímos la voz de Dios y somos obedientes a su palabra. ¿Ven? Cuando un hijo es desobediente, lo que se le muestra es: te voy a dar una vara. Te voy a dar, va el chirlo cuando nuestros hijos son desobedientes, o va el castigo cuando nuestros hijos son desobedientes. Muchas veces cuando nuestros hijos son desobedientes, les prohibimos cosas. No vas a ver la televisión, no vas a tocar la computadora, cuántas cosas se les prohíbe a los hijos cuando son desobedientes. Ahora, cuando son obedientes, no hay por qué retarlos, ¿no?, si están obedeciendo. Y Dios, de la misma forma, para con nuestras vidas, dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, mientras nosotros vamos caminando en su camino, las bendiciones te van a alcanzar, ¿sí? Las bendiciones vienen detrás nuestro y nos van a alcanzar mientras nosotros vamos caminando en el camino del Señor. Muchas veces nosotros queremos las bendiciones ya, queremos todo ya, ¿sí?
Queremos todo de estilo microondas, lo ponemos 30 segundos, listo, lo queremos ya. No, pero la palabra del Señor dice que todas las cosas tienen su tiempo, ¿no? Sí, y a su Señor. tiempo todas las cosas son perfectas y son hermosas. Las bendiciones, los deseos de tu corazón te van a alcanzar cuando le sirvas al Señor, cuando obedezcamos al Señor. Las bendiciones nos alcanzan mientras nosotros vamos caminando en el camino del Señor. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú En el campo. ¿Sí? Bendito tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Donde quiera que estés, donde quieras que te muevas, si obedeces a la voz de Dios, si le sirves al Señor con todo tu corazón, no vas a tener problema, porque Dios te va a bendecir aunque estés en la ciudad o que estés en el campo. No tienes que ir a ningún otro lado. Dios te va a bendecir donde quiera que te muevas. Donde Dios te ponga, Dios te va a bendecir. La bendición te va a alcanzar cuando escuches la voz de Dios y pongas por obras la palabra del Señor. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Parece que los discípulos estaban escuchando la voz de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Escuchaban la palabra de Jesús, pero no la estaban haciendo. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios, pero no hacemos lo que el Señor nos dice. ¿No es cierto? Y entonces cuando no hacemos lo que el Señor nos dice, tenemos problemas, ¿no? Más allá de las pruebas que Dios nos pueda poner, pero hay otros problemas que muchas veces nos metemos nosotros por causa de desobedecer o no hacer lo que la palabra del Señor nos está hablando. Gloria al Señor. Si vemos en el libro de Deuteronomio, también allí, pero en el versículo 23, aquí habla acerca de la desobediencia. No vamos a leer todo Deuteronomio 28, pero si usted después lo quiere leer en su hogar, puede leerlo con toda tranquilidad y va a encontrar acerca de la bendición por obedecer o la maldición por desobedecer. Allí en el versículo 23 de Deuteronomio 28, ¿lo encontraron? Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. ¿No? Aquí habla algo por la desobediencia, por escuchar la voz de Dios y no ponerla por obra. Dice que los cielos que están sobre nuestra cabeza serán, dice, de bronce, y la tierra que está debajo de hierro. Si los cielos son de bronce, ¿puede descender algo de los cielos? Nada. Y si la tierra es de hierro, ¿puedes plantar algo? No puedes tener alimento, no puedes plantar nada. Esto es una de las porciones, ¿no?, de la palabra del Señor a causa de la desobediencia. Y muchas veces nosotros le decimos, Señor, 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 pero no estamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer, y nos encontramos que Dios parece que no nos escucha. ¿Cierto? ¿Ah? Muchas veces decimos, parece que Dios no me escucha, y será muchas veces que nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Será muchas veces el cielo sobre nuestra cabeza parece de hierro, de bronce, ¿no? Y no desciende nada del cielo para nuestras vidas. Y es por causa que escuchamos la voz, pero no la hacemos. Venimos a la iglesia, pero no la ponemos por obra. Y entonces muchas veces renegamos contra Dios, renegamos contra los problemas, y resulta que es nuestra propia desobediencia lo que está causando que los cielos estén de bronce, que no venga de bendición del cielo sobre nuestras vidas. Es muy importante la bendición del cielo, porque por medio de la bendición del cielo nosotros podemos comer. La lluvia temprana y la lluvia tardía que Dios le decía. Es el agua lo que nosotros necesitamos, y el agua es la bendición para nuestras vidas. Y si el cielo está cerrado sobre nuestras cabezas, no puede descender absolutamente nada.
No puede Dios bendecirte. No hay bendición que te alcance. Dices, allí comienzas a muchas veces a renegar y el problema está en nuestras propias vidas. Y dice que la tierra que está debajo será de hierro. Y muchas veces la tierra, si es de hierro, no puede plantar, no puede germinar y no puede producir nada. Y allí te encuentras muchas veces que dices, estoy trabajando como burro y parece que la plata nunca me alcanza, parece que todo me sale mal, parece que todo en mi casa se da vuelta, parece y parece. ¿Ah? Que todo está pata para arriba. ¿No será que por causa de que no estamos obedeciendo a la voz de Dios, el cielo está de bronce y la tierra está como hierro? Que allí dice, la estoy remando y la remo y la remo y la remo y la sigo remando, pero parece que voy para atrás en vez de ir para adelante. Y eso es lo que Jesús le decía a sus discípulos, eso es lo que la palabra del Señor nos habla a nuestras vidas, de que nosotros oigamos la voz del Señor y la pongamos por obra. El deseo de Dios para su pueblo es bendecirlo. El deseo de Dios, sus pensamientos para con nuestras vidas son de paz, son de bien, es darnos el fin que estamos esperando. Pero somos nosotros mismos los que ponemos allí aquel límite, ponemos allí aquel estorbo sobre nuestras vidas por causa de desobedecer a la palabra del Señor. Cuando nosotros obedecemos, como decía aquí Deuteronomio, si volvemos a Deuteronomio 28, a los versículos primero, ¿no? Y dice que vendrán sobre ti, en el versículo 2, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Y si nosotros vamos al versículo 12 de Deuteronomio 28, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. Cuando nosotros desobedecemos, tenemos un cielo de bronce y una tierra de hierro. No sube nada ni desciende nada. No puedes sembrar, no puedes cosechar nada. Pero cuando obedecemos a la voz de Dios, Dios dice, te abrirá Jehová su buen tesoro. Amén. Dios te abre el cielo. Amén. ¿No lo crees? Dios te abre el cielo. Amén. ¿Para qué? Para que descienda, dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Dios envía la bendición en su tiempo. Gloria al Señor, porque para todo hay tiempo. Todo tiene su tiempo. Es lo que nosotros no sabemos. Es lo que nosotros no sabemos esperar, son los tiempos. No sabemos esperar los tiempos de Dios, porque nosotros somos muchas veces como caprichosos y queremos que Dios nos dé las cosas ya. Pero si obedeces a la voz de Dios, Dios dice que la bendición te alcanzará mientras vayas caminando en su camino. Dios dice que te va a abrir el cielo, su buen tesoro, todos los deseos de Dios, todas las bendiciones que Dios tiene preparada para tu vida. Dios te las va a enviar en su tiempo. En su tiempo. Porque en el tiempo de Dios todas las cosas van a ser preciosas. En el tiempo de Dios todas las cosas van a ser benditas. Va a ser de bendición para tu vida. Cuando alguien recibe algo fuera del tiempo, ¿no? Muchas veces nos apresuramos en algunas cosas, o muchas veces la bendición parece que en vez de bendecir termina siendo de estorbo, ¿no?
Pero cuando Dios nos da las cosas en el tiempo suyo, envía la lluvia temprana, envía la lluvia tardía en su tiempo, nos es de bendición a nuestra vida. Primeramente en nuestra alma, en nuestro espíritu, y luego en nuestras cosas materiales, las cosas que nosotros necesitamos diariamente. La bendición te alcanza. ¿Cuándo? Cuando oímos la voz de Dios y la ponemos por obra. Entonces dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, Sí, Señor. para que todo lo que toque tu mano sea bendito, para bendecir las obras de tus manos. Muchas veces dice, parece que todo lo que toco se rompe. Parece que todo lo que hago me sale mal. Parece que todo lo que emprendo no funciona. Parece que trabajo como burro y nunca me alcanza. Parece que la plata se me va entre medio de los dedos. ¿Por qué será? ¿Por qué será esto? ¿Será a lo mejor porque no estamos obedeciendo a la voz de Dios? ¿Será porque no estamos sirviendo a la voz de Dios? Porque su palabra dice que si nosotros obedecemos a su voz, andamos conforme a sus caminos, dice su palabra que todo lo que emprenda, todo lo que toque, todo lo que hagas, te va a salir bien. Te vas a sorprender. Te va a salir bien, te vas a sorprender de todo lo que hagas, todo lo que emprendas, porque tus manos serán benditas. La palabra del Señor dice, decida al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Dios nos da esa palabra si nosotros estamos en la justicia, si nosotros andamos en la verdad. Decida al justo, te va a ir bien. Amén. Vas a comer del fruto de tus manos, del fruto de tu trabajo. Sí, Señor. Gloria al Señor. Entonces todo lo que tu mano toque será bendito. ¿Vieron cuando hay alguien que es bendito? ¿Ah? Dice, ¿te parece que todas las cosas le salen bien? Muchas veces se sorprenden. ¿Ah? Dice, ¿y este cómo hace? ¿Ah? Por ahí algunos dicen, ¿y este cómo hace? Se sorprenden de los que no conocen al Señor muchas veces, ¿no? ¿Y este cómo hace? Dice. Cuando hay alguien que sirve al Señor y es bendecido, es prosperado, las cosas le salen bien, pero porque está sirviendo a Dios. ¿Sí? Y Dios hace diferencia, dice en su palabra, entre el que le sirve con el que no le sirve. Hace la diferencia entre su pueblo y el que no es pueblo de Dios. Y aún dentro del pueblo de Dios hace diferencia entre el que le sirve con el que no le sirve. Entre el que le está obedeciendo contra el que no le está obedeciendo. Dios hace aquella diferencia. Entonces, para que la bendición nos alcance, para que Dios abra su buen tesoro al cielo, para que Dios envíe la lluvia sobre tu vida, para que Dios dé el deseo de tu corazón en el tiempo de Dios, debes y debemos servir a Dios con un corazón sincero. Debemos oír su palabra y ponerla por obra y servirle al Señor y dejarle que Dios en su tiempo nos envíe la lluvia. Dios no tiene todo preparado para tu vida. Lo tiene dispuesto. Solamente que muchas veces lo perdemos por causa de ser desobedientes. Entonces dice que bendecirá toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Ay, ¿por qué será que siempre ando rasguñando la lata? ¿Ah? ¿Por qué será que siempre ando pidiendo prestado? Y hay algo que está mal. Si la palabra del Señor dice, tú prestarás y no pedirás prestado. ¿Por qué? ¿Por qué ando pidiendo prestado a todo el mundo? Y es porque hay una causa, es que el cielo sobre tu cabeza está de bronce y la tierra que está abajo está de hierro.
Es por causa de la desobediencia muchas veces Sí, Señor. que estamos solamente pidiendo prestado. Y pedimos prestado acá, pedimos prestado allá. ¿Vieron cuando uno puede usar, y siempre le recomiendo esto, iglesia, y escuche bien, no se meta más de lo que no pueda pagar. ¿Sí? Sea buen administrador de sus finanzas, de sus bienes. Sí, Señor. No se meta más de lo que usted no puede pagar. Porque muchas veces se meten más de lo que pueden pagar y después hay que andar pidiendo préstamos en otro lado para poder pagar lo que no puede cubrir, ¿no? Y ahí está como cuando la sábana nos queda corta. ¿Vieron cuando la sábana te queda corta? Si te tapas los pies, te queda la sábana acá, te tapas el torso, te tapas los pies. No estamos con la sábana corta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros administramos bien, no vas a tener problema. Cuando le sirvas bien al Señor, no vas a tener problema. Cuando le des a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, no vas a tener problema. Dios va a bendecir las obras de tus manos. Amén. Vas a tener para prestar a otros. Vas a tener para poder compartir con aquel necesitado. Sí, Señor. Amén. Amén. Eso es bueno. Pero primeramente debemos oír la voz de Dios y ponerla por obra, para que los cielos que están sobre nuestras cabezas se abran, para que la bendición venga sobre nuestras vidas, para que Dios te bendiga donde quiera que estés, en el trabajo que estés, en lo que emprendas, en lo que hagas, te salga bien. Amén. Gloria al Señor. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Mire, Dios tiene más deseo que nosotros mismos. Dios tiene el deseo de bendecirte. Si dice la palabra que dio lo mejor que tenía, su único Hijo, a Jesucristo, para salvarte, para bendecirte, no nos dará con Él todas las cosas. Dice Amén, amén. Es más el deseo de Dios que el nuestro muchas veces, de que su pueblo sea bendecido. Dios quiere marcar la diferencia entre el pueblo de Dios y entre el que le sirve con el que no le sirve. Entonces dice, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Dios dice que te va a poner por cabeza y no por cola. La cola anda por debajo, la cola anda arrastrándose en la mugre la cola, ¿no? Pero te pondrá Jehová por cabeza, estarás encima. Mire, cabeza también significa jefe. Por jefe, por cabeza, así, arriba y no abajo. ¿Cuándo? Cuando oigas la voz de Dios, cuando prestes atención a su palabra, cuando comenzamos a servir al Señor correctamente, Dios envía esta bendición a nuestras vidas. Y dice su palabra, dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha, para ir tras dioses ajenos. ¿Cuántas veces, y pasa esto muchas veces, ¿no? Si usted sigue leyendo, ¿no? Dios también en Deuteronomio le hablaba al pueblo y les decía, no suceda que yo te bendiga y después te olvides de que yo te bendecí. No suceda que edifique buenas casas, que todo lo que tengas se te aumente y te olvides que fue mi bendición, ¿no? Y te vayas tras esas bendiciones. Muchas veces Dios comienza a bendecirnos y nos afanamos en la bendición y comenzamos a estar entre los espinos y ya no tenemos el tiempo para servir a Dios, ya no tenemos el tiempo para venir a la iglesia, ¿no? Por causa de que Dios nos bendijo. Dios también nos habla y nos exhorta acerca de esa área, ¿no? Que no nos olvidemos, que no nos olvidemos de Jehová Dios, que no te olvides de Dios, que ha sido Él el que te envió la bendición cuando obedeces al Señor, cuando tú le sirves a Dios. Entonces es allí cuando nosotros podemos servir al Señor y la bendición nos alcanza, nos gozamos con lo que Dios nos da, nos es de bendición, nos prospera, nos alegramos con esa bendición.
Gloria al Señor. Si vamos allí al libro de Primera de Pedro. Gloria a Jesús. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 13. Dios nos llamó a que seamos su pueblo, ¿no es cierto? Y dice su pueblo. ¿Cómo era el pueblo? Santo, de su exclusiva posesión. Dice en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí el apóstol Pedro, hablándole a la iglesia, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Abre tu cabeza, abre tu mente, abre tu corazón, abre tus oídos, está diciendo Pedro, para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces llegas a la iglesia y nos pasa? ¿Sí? Nos pasa a todos. Estamos en la iglesia y nuestra mente no está en la iglesia. ¿Ah? Estamos en la iglesia, pero nuestra mente no está en la iglesia. Estamos en la iglesia, estamos cantando muchas veces, pero nuestra mente no está en el cántico. Nuestra mente está pensando en lo que vamos a hacer, nuestra mente muchas veces está en proyectos, nuestra mente está muchas veces en el trabajo, nuestra mente está en un montón de cosas, menos en escuchar la voz de Dios. ¿Nos pasa? Nos pasa a todos, ¿no? Pero la palabra del Señor dice aquí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento pueda estar dispuesto en el momento de servir a Dios delante de su presencia. Por eso entramos a la presencia del Señor con cánticos, ¿ah? Entramos a la presencia del Señor porque vamos preparando nuestras mentes, vamos preparando nuestros corazones para el momento que la palabra venga a nuestras vidas. Entonces, muchas veces nos pasa que nuestras mentes están en otro lugar. Aunque nuestro cuerpo está en la iglesia, nuestra mente está en otro lugar y no recibimos la palabra de Dios. Y salimos de la iglesia y de la puerta para afuera y nos olvidamos qué es lo que Dios nos habló. ¿Cuál fue la orden de Dios para nuestras vidas? Porque cada mensaje es una guía para nosotros, cada mensaje es una orden de Dios para que nosotros podamos ejecutarla. Amén. Para que Dios nos bendiga. Entonces nos olvidamos, de hecho. Por eso dice la palabra que debemos seguir, abrir nuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? Aquí habla acerca del retorno de Cristo. Pero el versículo 14 dice, como hijos desobedientes. Obediente. Estaba diciendo mal, disculpe. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Dios aquí nos habla y nos insta que como hijos obedientes. Dios nos llamó para que nosotros seamos hijos obedientes. ¿Somos obedientes? A veces sí, a veces no. Y ahí es donde tenemos el problema. Porque Dios nos llamó a la obediencia. Dios nos llamó para que seamos su pueblo santo. Dios nos llamó para que seamos su pueblo exclusivo. Dios nos llamó para que le sirvamos, ¿no? Y nos pasa como allí en primera allí cuando vimos el pasaje, ¿no? Acerca de Elías, que cómo estaba el pueblo claudicando entre dos pensamientos porque su altar estaba arruinado. Entonces
nuestras vidas muchas veces nos pasa esto, que Dios nos llama a la obediencia, como pueblo obediente, como hijos obedientes, que no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en la ignorancia, porque Dios nos lleva a otra cosa. Dios nos lleva a la libertad, Dios nos lleva al conocimiento. Dice la palabra del Señor que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Dice el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzgará según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata. Aquí la palabra dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzgará según la obra de cada uno. Gloria a Dios. Vamos, ¿no? Como Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Ah? Invocamos nosotros a Dios, ¿no es cierto? Todos nosotros cuando tenemos un problema, los que están en la iglesia, aún los que no conocen a Dios, cuando tienen un problema dicen, ¡ay, Dios mío! ¿Ah? Empezamos a invocar el nombre de Dios, ¿no? Muy común en las películas americanas, my God, ¿no? ¿Ah? Empiezan a aclamar a Dios. Y nosotros invocamos por Padre, ¿ah? Invocamos el nombre de Jesucristo, ¿no? Le pedimos al Señor, pero el Señor dice, bueno, yo no tengo problema de darles, no tengo problema de bendecirles, pero después que obedezcas, después de la obediencia, no hay problema, dice Dios. Dios muchas veces aún tiene misericordia, ¿ah? Porque aún siendo desobedientes, ¿ah? Dios nos bendice. Sí, Señor. A ver, ¿qué padre que su hijo se ha portado mal, no lo va a sentar en la mesa a darle un plato de comida? ¿Cierto? ¿Ah? Por más que se portó mal, lo sienta a la mesa y le da un plato de comida. Y muchas veces esa es la misericordia de Dios para con nosotros. Aunque muchas veces somos desobedientes, aunque muchas veces nos portamos mal con el Señor aún así muchas veces nos da un plato de comida, muchas veces nos sigue bendiciendo, muchas veces nos sigue ayudando. Amén. Entonces dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzgará según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nos rescató de una manera vana o mala. Veíamos el miércoles y el jueves en las reuniones acerca de ese fundamento que es la roca en Cristo. Y como David dice, me rescataste del hoyo cenagoso y pusiste mis pies sobre la peña, enderezaste mis pasos y pusiste nuevo cántico nuevo en mi boca. Y ese es el rescate de Dios para nuestras vidas, que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, donde estábamos en el lodo cenagoso, en el pecado, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Nos rescató de aquella condición, nos puso sobre la roca, lavó nuestras vidas, enderezó nuestro caminar por medio de su palabra, puso una palabra nueva en nuestras bocas, puso un cántico nuevo en nuestras bocas. Cambió nuestra manera de hablar por medio de su palabra. Y dice que nos rescató de esta manera de vivir, la cual habíamos recibido de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí dice la palabra que Dios nos rescató de esa condición que habíamos recibido de nuestros padres. Y no habla solamente de nuestros padres carnales, sino habla de nuestro padre Adán y Eva. ¿Sí? Nos habla del pecado. Dios nos rescata de aquella condición que recibimos por herencia. Nos rescató de aquella condición, no con oro, no con plata.
Y habla acerca de esto porque eso era un rescate que se hacía en el Antiguo Testamento. Cuando un hermano quedaba esclavo de alguien, iba y lo compraba nuevamente para darle la libertad. Pero aquí nosotros no fuimos rescatados con oro o con plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, con un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados por causa de Cristo, porque Jesús fue y pagó el precio por nuestras vidas. Jesús fue y pagó el precio por nuestra rebelión. Jesús fue y pagó el precio por nuestros pecados para darnos la libertad, para bendecirnos. Gloria al Señor. Y dice la palabra, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amándoos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Aquí dice la palabra del Señor que nuestras almas son purificadas cuando nosotros obedecemos a la verdad. ¿Quieres que tu alma, tu corazón se purifique? ¿Ah? Muchas veces cantamos, Señor, que queremos ser. Purifícame, lávame, renuévame, transfórmame, cámbiame. Le decimos al Señor muchas veces en alabanza todas estas cosas. Pero para que eso suceda, dice que nuestras almas son purificadas por medio de la obediencia a la verdad de su palabra, la verdad de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. Cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor, no tan solamente que las bendiciones nos alcanzan, no tan solamente que lo que pongamos nuestras manos va a ser bendito, no tan solamente que Dios te va a poner por cabeza y no por cola, sino que también tu alma, tu espíritu, tu corazón comienza a ser diferente. Tu alma, tu espíritu, tu corazón comienza a ser limpiado por medio de la obediencia de la verdad. Tu alma, tu mente y tu corazón son limpiados con la sangre preciosa de Jesús cuando le obedecemos al Señor. Entonces, allí la palabra dice que aún el Espíritu obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas cuando nosotros obedecemos al Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros le desobedecemos al Señor? Dice la palabra que el Espíritu Santo se contriñe, se contricta, se entristece, se aparta cuando nosotros le desobedecemos al Señor. Pero si nosotros le servimos, le obedecemos, abrimos nuestras bocas y dice Dios, mis oídos están atentos a tu clamor. Los oídos de Dios están atentos al clamor de su pueblo, dice. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, Dios no tiene problema de bendecirnos. Vamos a primera de Samuel. Gloria al Señor. Pero este versículo vamos concluyendo. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Así que podemos entender algo con esta palabra. Quince 22 de primero de Samuel. ¿Encontraron? Y Samuel dijo, se
en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los carneros. Amén. Aquí Samuel le pregunta a Saúl. Saúl había desobedecido una orden que se le había dado. Y Samuel le pregunta que se complace Jehová tanto en los holocaustos víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los carneros. Es mejor para Dios que nosotros oigamos su voz, que nosotros obedezcamos la voz de Dios, que los sacrificios que nosotros podamos hacer de Él. Muchas veces escucho y muchas veces, pero todas las cosas que yo hago para el Señor. ¿Cuántas cosas yo hago para el Señor? Yo voy, trabajo, limpio la iglesia, ¿cuántas cosas? Como un sacrificio. Y nosotros para el Señor debemos servirle, pero de gratitud. Amén. ¿Comprende? Sí, Señor. Y puedes hacer un montón de cosas para la obra, puedes hacer un montón de cosas para Dios, pero esos son sacrificios. Y Dios se complace más en que le obedezcas. Y si le obedeces, lo vas a hacer a eso mismo, pero lo vas a hacer no como un sacrificio, sino como una gratitud. ¿Comprende? Vas a servir de gratitud, vas a servir de amor, vas a servir con un corazón sincero, con un corazón puro. Pero qué feo y qué difícil es cuando sirves o servimos a Dios cuando nosotros estamos haciendo sacrificio. Es un sacrificio para servir a Dios. No saben todas las cosas que yo hago. Y muchos pensando a veces que lo hacen para el pastor. Mire, si usted lo hace para el pastor, usted está errando. Usted no lo tiene que hacer ni para el pastor, usted lo tiene que hacer para el Señor. Porque todo lo que hagáis de hecho, de palabra, hacedlo para el Señor, porque a Él servís. Amén. Entonces todo lo que hagas y lo hagas en sacrificio, Dios no lo va a bendecir. Porque por más que te esfuerces, por más que te levantes, que sea a la hora que sea, que hagas los sacrificios que quieras, pero si no obedeces a Dios no va a pasar nada. Y muchas veces aquel que hace sacrificio parece que es el que menos las cosas le prospera. Y es así. Pero cuando le sirves al Señor, como dice aquí la palabra, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los carneros. Y sigue hablando, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. Nosotros nos rebelamos muchas veces contra Dios. Porque Dios no nos dio lo que queríamos en ese momento, o porque estábamos en desobediencia, o por un montón de cosas. Es como un pecado de adivinación, es igual que un brujo, que un hechicero. Y como idolatría, cuando somos obstinados, cuando somos duros. Él dice para allá, vamos para allá, vamos para allá. Obstinado. Y eso es como ídolo e idolatría. Tres cosas que Dios aborrece. El prestar atención, el obedecer al Señor es mejor que cualquier sacrificio que podamos hacer. El obedecer al Señor nos abre los cielos. El obedecer al Señor es bendición para nuestras vidas. El obedecer al Señor es que las bendiciones te alcancen, que lo que toque en tus manos sea bendito.
sea prosperado. A lo mejor dijiste en esta mañana, por medio de la palabra que nos escudriña, que es un espejo para nuestras vidas. Y a lo mejor el mensaje ha ido hablándote y te has ido examinando, ¿sí? Porque cada vez que viene un mensaje, nos examinamos, ¿no es cierto? Nos vamos viendo nosotros cómo estamos. Y a lo mejor en ese examinarte estabas diciendo, la verdad que nada me sale bien. La verdad que todo lo que emprendo me sale mal. La verdad que tengo que andar pidiendo prestado porque nunca la plata me alcanza. La verdad que me meto más de lo que debiera. Y si eso es lo que te está pasando y te examinas en esta hora, Dios te habla y te insta a que le obedezcas. Dios nos insta a que le obedezcamos para poder bendecirnos. Porque ese es el deseo de Dios, que su pueblo pueda ser bendito. El deseo de Dios es dar el deseo de tu corazón en el tiempo señalado, en el tiempo dispuesto para esa bendición, pero por medio de la obediencia, no por los sacrificios que podamos hacerle. Vamos a servirle al Señor, le obedecemos y le servimos. Eso es lo que Dios quiere obrar en tu vida, en tu corazón. Nadie te condena. Jesús no te está condenando. Jesús dice que Él vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo por medio de Él. Dios en esta mañana nos exhorta, Dios en esta mañana nos corrige para que nosotros podamos obedecerle al Señor. No por una condenación. Dios no te está condenando, ni yo te condeno tampoco. Lo que Dios quiere es que nos arrepintamos. Lo que Dios quiere es que volvamos de nuestro mal camino. Lo que Dios quiere es que le sirvamos con un corazón sincero, que obedezcamos a su palabra para que toda la bendición de Dios esté sobre tu vida. Para que los cielos sobre tu vida estén abiertos, para que camines bajo un cielo abierto y no un cielo de bronce cerrado, para que todo lo que siembras pueda producir fruto en tus manos y no lo que siembras quede en una tierra o en hierro que no puede producir nada. El deseo de Dios es que los cielos sobre tu cabeza sean abiertos y que todo lo que ponga en tus manos sea bendito. Decida el justo, le irá bien, porque comerá del fruto de su trabajo. Amén. Dale un aplauso a mí.